Buenos días a todos y a todas. Le estoy diciendo a nuestro gerente que el foco en la cara me viene regular, que no voy a estar demasiado, no os veo, que es lo que me... ahí estáis, bien. Vosotros me veis a mí, pero yo os veo a vosotros muy difícilmente. Bueno, tengo que empezar esta primera sesión pues obviamente agradeciendo la invitación que se le hace a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz, de la cual yo soy representante en este momento, por participar en esta jornada que tienen como tema la mujer, paz, impulso y corazón de los servicios de la UCA. Creo que podría ser el lema de cualquier jornada celebrada en cualquier administración. La mujer es el corazón, y no solo el corazón, también la cabeza y las piernas y los brazos de muchos ámbitos laborales, y entre ellos obviamente la administración. Quiero agradecer que se nos invite a esta jornada. Quiero agradecer que el tema concretamente, aunque haya derivado, como decía nuestro gerente, de esa situación que se dio en las 9ª jornadas, de que toda la presencia era masculina, no importa, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Y no importa cuál sea el motivo, la cosa es que estamos aquí hablando de este tema que me parece que es muy importante. También quiero destacar lo que el señor rector ponía de manifiesto, el señor vicerrector ponía de manifiesto, en el sentido de que son las 10ª jornadas ya que celebramos de estas características, celebrando pues la calidad de los servicios que presta el personal de administración y servicios de nuestra universidad. Y que sean las 10ª jornadas no es algo fácil. Llegar a unas 10ª jornadas supone la implicación, el esfuerzo de mucha gente, empezando por quien ha asumido el liderazgo, Antonio Vadillo primero, Manolo Gómez después y ahora Alberto, pero desde luego la implicación de todo el personal que pone su trabajo y su corazón para que esto siga adelante. Y dice mucho del espíritu de mejora continua del personal de administración y servicios de la Universidad de Cádiz. Unas jornadas que además se celebran en Algeciras, un campus que personalmente me resulta muy querido, en el que he impartido docencia y sigo impartiendo y con el que tengo pues unos vínculos muy importantes. Bien, no quiero entretenerme mucho más antes de entrar en lo que es el título de la ponencia, concretamente la mujer en la administración pública. Antes de abordar este tema me gustaría hacer unas consideraciones de carácter general. Porque ¿qué es la administración? Cuando hablamos de la mujer en la administración, de igual manera que no se puede hablar de la mujer porque no somos un ente único y dotado de unas características uniformes, sino que somos absolutamente heterogéneas, diversas, variadas y tenemos características muy distintas, tampoco se puede hablar de la administración como un único ente. La administración, cuando hablamos de administración, tenemos que saber definir a qué estamos haciendo referencia, y a día de hoy, y en lo que se refiere al personal que presta servicio en las mismas, pues hay un concepto de administración que está definido en el Estatuto Básico del Empleado Público, lo que era la Ley 7/2007 y que hoy es el Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de ese Estatuto Básico. Bien, ¿y qué es la administración? Repito, a efectos de la gestión del personal. Pues dice el EBEP, el Estatuto Básico, que administración es la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, las administraciones de las entidades locales, los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas, y las universidades públicas. Quiero señalar que este listado es a efectos de personal en el Estatuto Básico del Empleado Público, porque de una manera, pues digamos, un tanto sorpresiva, las leyes 39/2015 de procedimiento administrativo común y 40/2015 de régimen jurídico de las administraciones públicas, se ha producido una redefinición de lo que son administraciones públicas, y las universidades dejamos de tener a los efectos de estas leyes, la consideración de administración pública para entroncarnos dentro de algo que se llama sector público institucional. Esto obviamente tiene unas derivadas muy importantes y dará lugar a una jornada entera dedicada, como digo, a este tema específicamente. Bien, únicamente
señalaros que hablar de administración no es hablar de algo, de una realidad uniforme, sino que hay muy distintos tipos de administración. Administraciones territoriales, administraciones no territoriales. El trabajo que se realiza en la administración, en las administraciones, es también muy diverso. Hay administraciones que el trabajo es puramente, como digo, administrativo. Administración es también la sanidad, administración es la educación, las Fuerzas Armadas son administración, la judicatura es administración. Todo eso es administración, son administraciones, y el papel que va a tener la mujer dentro de las mismas pues va a depender de a qué tipo de actividad se esté dedicando cada uno de esos ámbitos. Bien, dicho esto, que creo enmarca un poco esta idea que quiero transmitiros de que no se trata, no se puede hablar de algo absolutamente homogéneo, pues la siguiente idea que quería trasladaros es que hablar de la mujer en la administración no es algo distinto de hablar de la mujer en el mundo del trabajo en general o de la mujer en la sociedad, genéricamente hablando. Para llegar a la situación que tenemos ahora mismo, pues se ha tenido que producir una evolución de carácter jurídico. El señor gerente marcaba muy bien el punto de vista de mi ponencia. Yo soy jurista y es el punto de vista que tengo que adoptar, es el que conozco y es el que quiero trasladaros. Pero en definitiva, la importancia, creo, de poneros de manifiesto que la realidad, tal y como la conocemos, la realidad que hoy tenemos, no es sino el fruto de una evolución del sistema social. Y dentro del sistema social hay un subsistema, que es el subsistema jurídico, que es absolutamente relevante para la conformación de la sociedad, de tal manera que para que la mujer se pueda incorporar al mercado de trabajo en general y a la administración en particular, pues van a hacer falta determinados requisitos. Por un lado, elementos esenciales, la formación. Hay que estar capacitado, no solamente saber hacer las cosas, saber hacer determinadas cosas, hay que tener formación, cualificación. En segundo lugar, hay que tener un régimen jurídico que permita la inserción de la mujer en los puestos de trabajo y concretamente en la administración, es decir, hay que poder. Y en tercer lugar, hay que tener motivación para trabajar. No todo el que sabe y puede quiere estar en el mercado de trabajo, quiere acceder a un puesto de trabajo, sea en una empresa o sea en la administración. Es decir, tres elementos que son sobre los que va a pivotar cómo se va a desenvolver el papel de cualquier sujeto para insertarse en una relación laboral, sea en una empresa, sea en una administración. Saber, poder y querer. Los tres elementos. Los dos primeros configurados esencialmente por el derecho, el tercero derivado de digamos, de cómo se desarrolla la sociedad. Y ahora, cuando avancemos un poquito más, os explicaré qué es lo que quiero decir. Bien, sobre estos tres elementos, como digo, formación, régimen jurídico del acceso al empleo y motivación para acceder, es sobre los que voy a desarrollar esta ponencia. Como siempre le digo a mi alumnado, para saber dónde estamos tenemos que saber de dónde venimos y tenemos que saber que podemos volver a estar donde estuvimos. No pensemos, y en el tema de los derechos de las mujeres creo que es ampliamente reconocido, no pensemos que todas las conquistas jurídicas que tenemos en la actualidad son inamovibles. De hecho, pues estamos viendo determinados países donde están habiendo retrocesos muy claros y en el nuestro pues no va, no estamos exentos de ese riesgo también. Luego, como vamos a ver en esta pequeña evolución que os he traído, pues vamos dando pasos adelante y pasos hacia atrás. Aunque penséis que me he remontado muy lejos, el primer hito que se produce en el derecho a la formación de las mujeres se produce en el año 1910. En ese año, en 1910, hay una Real Orden por la cual, esa que os pongo ahí, podéis leerla. En esa Real Orden lo que se establece es el derecho de las mujeres a acceder a los estudios universitarios sin que el rector de la universidad correspondiente, el responsable de la universidad correspondiente, tenga que autorizar el acceso a los estudios. Las mujeres podían estudiar antes de ese momento, se puede estudiar en la universidad por parte de las mujeres del año 1888, pero hacía falta la autorización previa del responsable de la universidad pertinente.
continente. Lo que hace esta Real Orden de 1910 es permitir el acceso sin necesidad de autorización previa. Y ahí os he señalado el objeto de esta Real Orden es que por los jefes de los establecimientos docentes se concedan sin necesidad de consultar a la superioridad las inscripciones de matrícula en enseñanza oficial o no oficial solicitadas por las mujeres, siempre que se ajusten a las condiciones y reglas establecidas para cada clase y grupo de estudio. Bien, ya tenemos saber, podemos acceder al conocimiento, pero tenemos otros dos elementos más, ¿verdad? Debemos poder, una vez que sabemos, tenemos conocimiento, debemos poder ejercer. El legislador de aquella época se da cuenta de que no basta con que las mujeres puedan formarse en la universidad, es que tienen que tener capacidad jurídica para acceder a los puestos de trabajo. Se da cuenta inmediatamente. Y ese mismo año, en septiembre de 1910, dice, caray, es que le estamos dejando que se formen, pero es que jurídicamente no pueden acceder a los puestos de trabajo. De tal manera que se produce, como digo, unos meses después, que es el tiempo que tardan en darse cuenta, y se produce esta Real Orden en la que lo que se establece es que la posesión de los distintos títulos académicos habilitará a la mujer para el acceso de cuantas profesiones tengan relación con el Ministerio de Instrucción Pública. Las poseedoras de títulos académicos expedidos por este Ministerio o por los rectores y demás jefes de centro de enseñanza podrán concurrir desde esta fecha a cuantas oposiciones o concursos se anuncien o estén anunciados. Capacidad jurídica para acceder, en este caso, al empleo público, ya desde 1910. Pero fijaos qué relevante es que tenga que haber una Real Orden que diga, bueno, usted se podrá formar, usted podrá tener una carrera, pero eso no le implica inmediatamente, como a los hombres, la capacidad de acceso al puesto de trabajo. Hay que habilitar expresamente esa autorización. Eso se produce en 1910. Parece que iniciamos el siglo de una manera bastante halagüeña. Si tenéis ocasión de leer la Real Orden en general, dice, bueno, pues la situación de la mujer en la sociedad, pues da hombre las capacidades que pueda efectivamente desarrollarla. Como digo, empezamos el siglo pues de una manera bastante positiva, y este reconocimiento de la posibilidad de acceso a la formación y del ejercicio profesional de la mujer se refuerza y se consolida con la Constitución de 1931, Constitución de 9 de diciembre, en la Constitución de la Segunda República, en la que se consagran derechos muy importantes para las mujeres, por supuesto para todos los seres humanos, pero especialmente para las mujeres. En primer lugar, el derecho a la igualdad, declarando que no puede ser fundamento de privilegio, entre otras cosas, el sexo. Luego, igualdad por razón de sexo, que se proclama ya desde el propio texto constitucional. Derecho a la educación en igualdad, que no otra cosa significa el hecho de que las instituciones educativas estén presididas por el sistema de escuela unificada. Unificada significa con enseñanza común para ambos sexos, declarando además que la enseñanza primaria sería gratuita y obligatoria. Derecho de acceso al trabajo, derecho a elegir profesión, libertad de industria y de comercio, salvo las limitaciones que por motivos económicos y sociales impongan las leyes. Y muy importante para el tema que estamos tratando, derecho de acceso al empleo público, sin distinción de sexo. De nuevo, el constituyente del año 1931 se da cuenta que una de las causas principales de diferencia social es el sexo y declara expresamente la igualdad. Todos los españoles sin distinción de sexo son admisibles a los empleos y cargos públicos según mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades, obviamente para hombres y mujeres, que las leyes señalen. Bien, como veis, pues a la altura de 1931 tenemos una situación bastante esperanzadora. Tenemos una situación en que jurídicamente podemos conocer, tenemos acceso a la formación y tenemos acceso a los puestos de trabajo, reconocida, como digo, legalmente. Tuvimos mala suerte todos los españoles y todas las españolas, pero creo que las españolas especialmente, cuando la guerra civil produce absolutamente la ruptura, guerra civil y posterior establecimiento de la dictadura, produce una ruptura absoluta con el régimen que establecía la Constitución de la Segunda República,
Y para las mujeres supone, las mujeres trabajadoras, las mujeres formadas, supone, por supuesto, en muchos casos, en todos los casos, el fin de la carrera profesional, en muchos casos el exilio. Se pierden aquellos momentos, hay un estudio hecho en una publicación que se hizo de 100 años de ciencia en España, y hay un capítulo dedicado a las mujeres, de qué manera las mujeres que entonces estaban incluidas en un organismo de investigación, lo que hoy, lo que era el antecedente del CSIC, y se ve cómo las mujeres que rondaban el 40% de ese ente tienen que salir al exilio, directamente renunciar a sus carreras profesionales. ¿Qué es lo que supone? Obviamente es que el régimen franquista supone el cambio de modelo ideológico en muchas cosas, pero esencialmente respecto de las mujeres, respecto del papel que las mujeres deben tener en la sociedad. En esta división que tradicionalmente hablamos entre el mundo productivo, el mundo del trabajo, el mundo de lo público y la actividad, el mundo de lo reproductivo, la atención y cuidado dentro del hogar, el mundo de lo privado, el régimen de la dictadura hace una separación tajante y asigna roles que todavía hoy están perpetuados, no solamente en España como causa de la dictadura, en muchos sitios, de asignación al varón del rol productivo, de trabajo fuera de casa, el rol público, el rol de promoción profesional, y a la mujer el rol reproductivo de ámbito de esfera de trabajo privado. Esto se manifiesta, obviamente, en las leyes. La ley del 45 sobre educación primaria, una vez que se había declarado, veníamos de un sistema de reconocimiento de acceso en igualdad a la educación, pues lo primero que hace es decir que el Estado, por razones de orden moral y eficacia pedagógica, prescribe la separación de sexos y la formación peculiar de niños y niñas en la educación primaria. No va a suponer que los niños y las niñas están en aulas separadas, ¿no? Podríamos entender educación segregada, es que cada uno estudia en un aula. No, es algo más que eso. Es que se establece expresamente que los escolares, que la educación primaria orientará a los escolares según sus aptitudes para la superior formación intelectual o para la vida profesional del trabajo en la industria y el comercio. Es decir, a los chicos, pues hombre, este es más, parece que tiene más inteligencia, pues este lo voy a dedicar a este es más trabajador manual, este más, bueno, lo voy orientando según sus aptitudes, pero la educación primaria femenina preparará especialmente para la vida del hogar, artesanía e industrias domésticas. Se produce desde la escuela una segregación, las mujeres y los hombres, los chicos y las chicas no van a estar sentados en aulas separadas, tienen planes de estudios distintos, se les orienta profesionalmente de manera diferenciada. La enseñanza media, esto que se produce en la enseñanza primaria, se reproduce en las enseñanzas medias y se establece la ley del 53 sobre la enseñanza media, se aplicará el principio de una educación separada para los alumnos de uno y otro sexo. El bachillerato cursado en los centros docentes femeninos podrá regirse por un plan propio, así lo tenía, en el que figurarán obligatoriamente las enseñanzas adecuadas a la vida del hogar y aquellas que especialmente preparen para profesiones femeninas. Va apuntándose un concepto que todavía hoy lo vivimos, de profesiones que son más adecuadas para las mujeres y son profesiones que van a estar vinculadas a la función, al rol que tradicionalmente tienen en el hogar. Profesiones dedicadas, relacionadas con la educación, con la atención, con el cuidado a menores, a mayores, a discapacitados y a excluidos sociales, de tal manera que, como veis, desde la propia escuela se hace ese adoctrinamiento ideológico en relación con lo que cada uno es capaz de hacer. Se van fomentando determinadas enseñanzas que esto influye en la motivación. Esto finalmente en lo que termina calando es que en que las mujeres piensen que están dotadas para determinadas profesiones y que no están dotadas para algunas otras. Esto lo vivimos hoy día en nuestras aulas. Hoy día tenemos profesiones, en la previa, no profesiones, estudios universitarios tremendamente feminizados. Todos conocemos, todas conocéis las ciencias de la educación, pues todas conocéis el trabajo social, todas conocéis ese sector, que luego lo vamos a ver en cifras en el ámbito profesional,
pero en nuestras propias aulas universitarias, de qué manera están feminizados unos determinados estudios y claramente masculinizados otros estudios. Clarísimamente las ingenierías. En este centro, en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, me podréis decir cómo es la proporción entre alumnos y alumnas. Esto se debe a que las chicas, esto se debe a que llevamos muchos años interiorizando, y ahí voy a lo de la motivación, interiorizando que hay carreras, que hay profesiones, que hay formación adecuada a lo femenino y para lo cual estoy capacitada, y profesiones para las cuales no estoy capacitada, no son profesiones femeninas. Bien, todo esto, como digo, no surge, esta mentalidad no surge como esporas en la mente de cada uno. Esto está clarísimamente condicionado por supuesto, por la legislación y por quien hace la legislación, que al final son los que tienen el poder y son los que plasman su ideología y su forma de ver el mundo a través de esas leyes. Bien. En cuanto a la motivación, claro, ¿quién tiene asignado? Pues aquella sección femenina tiene asignada, liderada por Pilar Primo de Rivera, la formación de las mujeres. Ahí hay una frase, se podían traer miles, y si tecleáis en Google, en Internet, hay montones, vamos, hay perlas en los libros que editaban en la sección femenina, pero ahí tenéis una de ellas: las mujeres nunca descubren nada, les falta desde luego el talento creador reservado por Dios para los talentos varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos han hecho. He traído lo que se refiere al ideario franquista en cuanto a la capacidad de la mujer. No he traído, porque nos daría mucho chance, ¿no?, pues lo que piensan sobre el papel que debe desempeñar la mujer, ¿no? Pues debes estar arregladita cuando tu marido llegue a casa, tenerle la comida puesta, las zapatillas preparadas, una sonrisa porque él viene cansado del trabajo, y bueno, y si al final te da un bofetón, oye, pues algo habrá hecho y, en fin. He intentado huir, ¿no?, de esa parte, pero me centro en que esta es la mentalidad respecto del papel de las capacitaciones de la mujer. Si el sistema cree que las mujeres tenemos menos capacidad, que no tenemos talento creador, que no podemos hacer más que repetir de mejor o peor manera lo que los varones hacen, el sistema construye un sistema jurídico en el cual las mujeres tenemos que estar orientadas a formarnos en determinadas profesiones, en determinadas formaciones para las que estamos más capacitadas y después desarrollar profesionalmente esas capacidades para las que estamos más preparados. ¿Esto cómo se reproduce en el mundo del trabajo? Hay una frase demoledora. Yo a mis alumnos, no hay un curso que yo pase que no le ponga esta frase del Fuero del Trabajo, que es el ideario franquista en materia laboral. El Estado libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica. Y es que se entiende que el trabajo al hombre lo dignifica, pero a la mujer, por lo visto, pues no le viene bien. Y entonces, pues una mujer que se casa, lo que tiene que hacer es irse a casa. El Estado te va a libertar. ¿Cómo libertó el Estado a las mujeres? Pues haciendo que toda la que se casaba, a través de una institución que se llamaba de la dote, la empresa le daba la susodicha dote y la excluía del trabajo y la mandaba directamente a su casa. Eso ha generado promociones, cohortes y cohortes de mujeres sin tener derecho a prestaciones sociales más que la de viudedad, sin poder trabajar, sin poder generar prestaciones sociales y con una dependencia económica brutal de los varones. De tal manera que la única manera de tener una prestación independiente era quedarse viuda, que también tiene guasa, tiene que estar esperando que se muera tu cónyuge para tener independencia económica, ¿de acuerdo? ¿Cómo llegaría esto a ser que la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 establecía la necesidad de autorización del varón para que la mujer pudiese trabajar? Necesidad de autorización para muchas cuestiones, En el Código Civil estaba la necesidad de autorización para contratar, para comprar, para todo, para administrar sus bienes. En el Código de Trabajo, que estamos hablando de ese mundo del acceso al empleo, en el Código de Trabajo lo que se requería era el consentimiento del marido para poder trabajar. ¡Ojo! Y para cobrar el salario. El salario devengado por una trabajadora, ella podía cobrarlo personalmente si el marido así la autorizaba. ¿De acuerdo? Luego, esta es nuestra incorporación al mundo del trabajo en ojos de la época.
En el año 57 se promulga un decreto que está vigente a día de hoy respecto de los menores, eso es importante decirlo, y el Tribunal Constitucional lo sacó del ordenamiento jurídico respecto de las mujeres, del decreto del año 57, por el que se regulan trabajos prohibidos a mujeres y menores. Digo, en esa protección hacia el trabajo de la mujer se prohibía el trabajo nocturno, se prohibían, prohibiciones que tienen sentido a lo mejor respecto de mujeres en estado pues que estén gestando por protección del feto, pero que en ningún caso, dice el Tribunal Constitucional, pueden estar justificadas en nuestro ordenamiento jurídico respecto de las mujeres en general, porque al final lo que supone es la exclusión de toda una serie de actividades que si algún día, que no nos vamos a dedicar a esto, pero si algún día tenemos tiempo, si veis las actividades que son, pues no coger peso, no trabajar con productos químicos. Yo digo, bueno, ¿y quién va a la plaza? ¿Quién trae los carros? ¿Quién limpia con lejía y con amoníaco con las casas? O sea, porque nos liberten también de ese tipo de trabajo en el hogar y no en las empresas, porque al final, de nuevo, lo que viene es a prohibir que la mujer ingrese a determinadas actividades productivas. Bien, se produce un cambio jurídico, se produce un cambio en el año 1961. Fijaos esto que os he puesto ahí en la exposición de motivos de la ley, que rompe con esta consideración que estamos teniendo, pero fijaos que es de nuevo la sección femenina la que, esto es literal, está entrecomillado, la sección femenina de la FET y de las JONS, que a lo largo de este último cuarto de siglo ha tenido encomendada la formación de la mujer española, proyectada al servicio de la patria, orientando y dirigiendo en todo momento ese fecundo quehacer, ha podido comprobar cómo encontraba pleno asentimiento en asambleas nacionales de diverso carácter la idea de conseguir el acceso de la mujer a aquellas profesiones y tareas públicas y privadas para las que se halla perfectamente capacitada, sin más limitaciones que su condición femenina impone. De nuevo, bueno, pues la mujer vamos a dejarle que haga cosas, oye, porque lo hemos consultado en las asambleas y, oye, pues sí, que parece que pueden trabajar y que pueden acceder al empleo, incluso público, siempre con esas limitaciones que su condición les impone. ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, pues dice en el artículo 3º, el que he traído relativo, gracias Alberto, al empleo público, que en las mismas condiciones que el hombre, la mujer puede participar en oposiciones, concursos de oposición y cualesquiera otros sistemas para la provisión de plazas de cualesquiera administraciones públicas, teniendo acceso a todos los grados de enseñanza. De nuevo veis que el binomio formación, capacidad jurídica para trabajar van indisolublemente unidos. Debemos tener la formación, obviamente, y la capacidad para hacerlo, efectuándose determinados ámbitos profesionales, como cuáles: armas y cuerpos de ejército, tierra, mar, las Fuerzas Armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es lo siguiente: institutos armados y cuerpos, servicios de carrera que impliquen normalmente la utilización de armas, lo que hoy llamaríamos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, policías locales, Guardia Civil. Administración de justicia, en los cargos de magistrados, jueces y fiscales, salvo en las jurisdicciones tutelar de menores y laboral. De nuevo, una mujer está capacitada para juzgar si el pleito es de menores, oye, y laboral, que por ahí pudimos entrar en la jurisdicción social, pero no para el resto de cuestiones. De nuevo, la orientación hacia determinados ámbitos y el personal titulado de la Marina Mercante. Todas estas profesiones, ocupaciones dentro de las administraciones, estaban excluidas a la posibilidad de que ingresaran las mujeres. Respecto de jueces, magistrados y fiscales, hay una modificación de esta ley en el año 1966 y ya se permite el ingreso a la carrera judicial de las mujeres, como digo, a partir del 66, no hace tanto tiempo, hace muy poquito, vamos, yo nací antes de eso, o sea, y muchos de vosotros también, o sea, que hace muy poquito tiempo, como quien dice. Respecto de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado, hemos tardado bastantes años más y nos estamos plantando ya en los años 80, cuando se ha permitido el acceso a estos cuerpos. Un punto importante fue la Ley General de Educación de 1970, yo creo que es la que hemos cursado casi todos aquí, que hicimos la GB y después el BUP, que abarcaba y establecía la enseñanza obligatoria hasta los 14 años, obligatoria y gratuita, y que permitió que un amplio elenco de mujeres, por cuanto que era obligatoria la enseñanza, pudieran
formarse. Todo esto viene acompañado, obviamente, a partir del año 1961, os sitúo cuando se produce la modificación legislativa, que va acompañada de todo un movimiento que va a afectar a la motivación personal. Estamos hablando del movimiento de liberación de la mujer, estamos hablando del 68 francés, estamos hablando de toda una mentalidad, estamos hablando del nacimiento de los movimientos feministas, de la ruptura, estamos hablando de la necesidad de la mujer de incorporarse a la vida productiva, abandonando ese ámbito privado, y pues se va produciendo junto con esa digamos, reforma legislativa, esa reforma también, esa modificación, decíamos, en el saber, en el poder, pues en el querer también. La mujer ya quiere estar fuera. Ahí os he puesto un esquemita de unas cifras de incorporación de las mujeres desde el año 50 hasta el 75, que abarca todo este periodo en los distintos sectores. Si veis, se produce una incorporación importante en la agricultura, pues del 7,9 al 21%, en la industria, pero sobre todo lo veis ahí en el sector servicio. Sector servicio, que es donde está incorporada la administración. La administración, la hostelería, el sector servicio, es decir, que la mujer se incorpora, las mujeres nos incorporamos de una manera, con un porcentaje muy fuerte, como veis el 53% dentro del sector servicio. Luego, hay una clara tendencia, estáis viendo que en la agricultura hay un poco de enmascaramiento de los datos, ojo, porque en la agricultura se habla de un 21%, pero realmente el trabajo femenino que está aflorado, hay mucho trabajo femenino en la agricultura que no aflora como trabajo realmente, porque son explotaciones familiares en las que las mujeres trabajan, pero no trabajan por cuenta ajena, no trabajan de manera remunerada, ¿de acuerdo? Luego, de nuevo, el sector es obviamente trabajo productivo, pero no es trabajo productivo a los efectos que nos interesan, trabajo que cotice, trabajo que sea especialmente remunerado. Bien, esta es la situación en el año 1975. Muy cerquita, bueno, cuando se produce la muerte de Franco, hemos celebrado ahora el 42 aniversario, y se produce el proceso de transición que culmina, jurídicamente hablando, con la Constitución de 1978, que produce, obviamente, si vamos de ruptura en ruptura, pues una ruptura muy importante con el modelo inmediatamente anterior. Y la Constitución moderniza la sociedad, adoptando, por supuesto, un modelo democrático de Estado, pero un modelo democrático también de relaciones laborales, y reconociendo una serie de derechos y libertades que ahora, cuando los ponga, pues os van a sonar mucho aquellos que estaban reconocidos en una Constitución que se aprobó 40 y tantos años antes. Muy importante también, ahí os lo pongo, la incorporación a la Comunidad Europea, lo que hoy le llamamos Unión Europea. Porque la Comunidad Europea tenía un acervo de tratamiento igual y sobre todo de igualdad salarial entre mujeres y hombres, que en España era desconocido, no teníamos jurídicamente asidero para este tema, y ese asidero lo encontramos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Y, como digo, ha hecho una labor importantísima en el tema de la igualdad en general, pero sobre todo de la igualdad salarial. ¿Cómo estaría la cosa? Que con esa importante labor que ha hecho y que sigue haciendo, todavía la brecha salarial entre hombres y mujeres en cualquiera de los sectores que tomemos en consideración es muy grande, en algunos rondas más de los 20 puntos. Ahora, hace poquito había salido también una estadística de por dónde anda, para igual trabajo de igual valor, por dónde anda la diferencia salarial entre mujeres y hombres. Bien, ¿y qué es lo que dice la Constitución y por qué es tan importante? Pues la Constitución establece en principio de entrada un principio de igualdad. Igualdad en dos planos: igualdad formal, que es la que todos conocemos, el artículo 14, todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y más importante aún, igualdad real, artículo 9.2 de la Constitución, que hay que ponerlo, por supuesto, al mismo nivel, si no por delante del artículo 14, porque lo que prevé es la obligación de los poderes públicos de remover cuantos obstáculos se opongan a que la igualdad entre los individuos y los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Es el asidero constitucional, el basamento constitucional de todas las medidas de acción positiva que puedan adoptarse respecto de colectivos en situación de discriminación. Por supuesto, en relación con las mujeres. Cuando hablamos, cuando escuchamos, es que las medidas, la discriminación positiva, tengo que deciros que
no estoy de acuerdo con el término discriminación positiva, me gusta el término acción positiva. Discriminación positiva es una contradicción in terminis, o se discrimina contra o se discrimina entre, se diferencia entre dos, pero nunca se discrimina a favor de. Luego me gusta hablar de acción positiva, y esa acción positiva, por las cuotas, famosas cuotas en determinados ámbitos, representación equilibrada, todo ello tiene un basamento constitucional muy importante, que es el artículo 9.2, y es la necesidad de que se remuevan los obstáculos que hacen que esa igualdad sea real y efectiva, y que, como digo, pues hace que todas esas medidas que se puedan adoptar por el legislador o en determinados ámbitos sean perfectamente constitucionales. No olvidéis ese artículo. ¿Y qué hace la Constitución de 1978? Pues volver a reconocer esos derechos, ¿no? Yo tenía aquí, digo, Constitución del 71, igualdad, derecho a la educación, lo tengo aquí otra vez, artículo 27, derecho al trabajo, y deber de trabajar. Y derecho de acceso al empleo público. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de su ejercicio, etcétera, etcétera. Lo que hace la Constitución de 1978 es replicar aquellos derechos que ya teníamos en el año 1971 y que habían sido cercenados durante esa época intermedia, entre el periodo entre dos constituciones, ¿no? Le vamos a llamar. Bien, ¿cómo se produce la incorporación de la mujer a partir de esa Constitución de 1978, en la que ya tenemos igualdad formal, por supuesto, en el artículo 14, y un mandato a los poderes públicos de promover y de conseguir la igualdad real? Tenemos un marco normativo que ya nos deja conocer, ya nos deja saber en el acceso a la educación, que ya nos deja poder trabajar, y tenemos un marco social que parece que nosotros estamos motivadas y queremos también, ya tenemos el tercer elemento del querer. Pero ¿cómo se está produciendo, cómo se produce en la realidad esa incorporación? Pues con esas características que ahí os pongo. Son características de incorporación de la mujer al mercado de trabajo en general y a la administración en particular. La incorporación, esto es obvio, es una obviedad que se diga, va a afectar no solamente a la mujer que se incorpora, sino que va a afectar al sistema familiar en general. Se ha producido, obviamente, en esa incorporación un descenso de la natalidad importantísimo. Creo que somos el segundo país europeo con menos natalidad. En cifra, 1,2 niños por familia, por mujer tenemos. Se produce un descenso de la natalidad que viene provocado, ¿por qué? Pues por la falta de medidas de apoyo, obviamente, a que una vez que se produce esa natalidad se pueda compatibilizar la carrera profesional y tu función en la maternidad. Luego, ¿qué estamos haciendo las mujeres? Pues renunciando a la maternidad. Se están produciendo cambios, obviamente, en el modelo tradicional de familia, en el que papá trabaja fuera, mamá trabaja dentro, y yo llego a casa del colegio a las 2 y tengo la comida encima de la mesa, que me la ha preparado mamá, que está esperando que venga. Eso se ha cambiado, y todos los que estamos aquí pues ya sabemos que eso no es así. Nuestros niños llegan a casa, si hemos podido les dejamos la comida, si no pues ya vamos a ver cómo nos apañamos, y ¿no? Caliéntatelo en el microondas, pues si tú llegas antes que yo preparando. El modelo, obviamente, ha cambiado el modelo de familia tradicional, y han cambiado los modelos de familias monoparentales, matrimonio entre personas del mismo sexo. En definitiva, el modelo obviamente ha cambiado. Hablamos de una doble, cuando hablamos de trabajo de las mujeres, de una doble o triple jornada laboral, la que tenemos fuera de casa, tenemos nuestro puesto de trabajo, la que tenemos dentro de casa, y luego si alguna se quiere dedicar pues a la actividad sindical, a la actividad política, a la actividad de participar en otro tipo de organizaciones, fíjate, una vida digamos plena, pues eso nos supone a nosotras doble o triple jornada laboral, lo cual os puedo asegurar, como todos bien sabéis, que es agotador, es muy cansado, y hace que muchas veces renunciemos a poder acceder a ese tipo de actividades. Muy frecuentemente el trabajo de la mujer se ha considerado una segunda renta familiar, que ha estado pues escasamente valorada. De hecho, cuando se ha producido la crisis económica, ese escaso valor también ha estado vinculado con que las mujeres han sido las que han tenido mayor tasa de temporalidad. En los contratos a tiempo parcial son las mujeres las que básicamente, el tiempo parcial básicamente lo cogen las mujeres. En definitiva, pues que ha tenido esa, en algunos
sectores esa consideración de segunda renta. No es el caso de la administración, en el que cuando una mujer ingresa a la administración, entra al mismo nivel, no se produce, al menos yo no tengo datos y mi percepción es lo que conozco, no es que se produzcan mayores tasas de trabajo a tiempo parcial respecto de mujeres que respecto de hombres. Lo que sí es absolutamente necesario, como todas sabemos, es la necesidad de compatibilizar esta doble función que tenemos, y eso nos va a impedir, por supuesto, que las mujeres nos prestemos a medidas de disponibilidad, a medidas de que en el ámbito de lo laboral son muy importantes, por cuanto que muchos complementos retributivos van asociados a la disponibilidad a la hora de trabajar, a posibilidad de distribuciones irregulares de jornada y demás, que para las mujeres son mucho más difícilmente accesibles y que hay una dificultad importante en acceder a puestos de responsabilidad. El famoso techo de cristal del que se habla, que impide que, pese a que tenemos la formación, tenemos la capacidad jurídica de hacerlo, la mujer llega a un tope, lo vamos a ver ahora cuando veamos algunas cifras, en que no sigue ascendiendo. Hace muy poquito tiempo, yo no quiero entrar en dar demasiadas cifras de la universidad, huyo específicamente porque luego van a estar en esta mesa personas con mucho más conocimiento que yo en esa materia. Por supuesto, pues nuestra compañera Mami Gómez Cama, que ha hecho su tesis doctoral sobre la mujer en las universidades y concretamente en la nuestra, y ella tiene ese conocimiento muy exhaustivo, pero bueno, algún dato sí quiero dar sin pisarle a ella en su terreno. Se ha hecho un estudio hace poco, no solamente sobre cuántos vicerrectorados ostentan las mujeres, que esto sería lo cuantitativo, sino qué vicerrectorados ostentan las mujeres en España. He hecho un estudio desde una universidad, la Universidad de Alcalá de Henares, a su unidad de igualdad, y es curioso cómo las consecuencias los resultados del estudio son que las mujeres ostentan vicerrectorados muy directamente vinculados con el trato hacia el alumnado, hacia nuestra vicerrectora de alumnado que está ahí y que ella sabe bien de lo que hablamos, muchísimos vicerrectorados de alumnado y vicerrectorados relacionados con el ámbito de lo cultural, de lo social, de la responsabilidad social, y ahí está nuestra vicerrectora de responsabilidad social, extensión cultural y servicios. Mientras que los vicerrectorados vinculados con la planificación, está ahí nuestro vicerrector de planificación, con la investigación, con las infraestructuras, son vicerrectorados ostentados por varones. Esto, bueno, alguna explicación puede tener. Fijaos que no solamente ya tenemos formación, ya tenemos por supuesto capacidad jurídica, y todavía seguimos replicando y se siguen replicando estas segregaciones. Ese estudio está hecho y lo está esperando para publicarse. Bien, ¿qué pasa también? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que hay resistencia a aceptar la entrada de la mujer en determinados ámbitos. ¿5 minutos? ¿Qué dice? ¡Uy, horror! No puede ser, perdonadme. Bueno, resistencia a la entrada de la mujer en determinados ámbitos, y todos sabemos ámbitos relacionados con esa escasa formación que tenemos en determinadas cuestiones, sobre todo en las carreras técnicas y en determinadas profesiones. Y una cuestión muy importante, que es la pervivencia, la persistencia del acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo. Un elemento que está ampliamente obviado, vamos a decirle así, porque muchas mujeres que están siendo objeto, no solamente en la administración, en general en el mundo del trabajo, de conductas que son constitutivas de acoso, no las reconocen como tales. Hemos normalizado que se reproduzcan determinadas conductas respecto de mujeres que vemos como normal, y que no son normales y que están descritas en la ley de igualdad, que es la que describe qué es acoso sexual y qué es acoso por razón de sexo, están específicamente descritas como situaciones de acoso. En algún momento tendremos ocasión de hablar de esto. Bueno, con esta situación, digo, de acceso al mercado de trabajo y de acceso en la administración, el legislador vuelve de nuevo a reaccionar. Vemos la legislación no es elemento suficiente, pero sí es elemento necesario, imprescindible, para que la situación cambie. Y cambia a través, se intenta que cambie a través de dos normas.
Las dos se producen en el año 2007, el Estatuto Básico del Empleado Público, al que antes aludíamos, Ley 7/2007, y la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. En ambas leyes lo que se pone de manifiesto, en primer lugar, el acceso, la promoción y la carrera en la administración basada en principios de igualdad, mérito y capacidad. Eso nos favorece enormemente a las mujeres porque estamos formadas y si nos tratan con igualdad y por méritos vamos a tener acceso a los empleos públicos. Y por otro lado, la Ley de Igualdad Efectiva, que va a poner encima de la mesa la necesidad de, en todos los ámbitos, también en la administración, por supuesto en el ámbito educativo, trabajar con esos principios de igualdad. Como me queda muy poquito tiempo, bueno, tenéis ahí cuáles son las principales aportaciones de esa ley. Quería ver algunas cifras. Decíamos que las administraciones no es una administración, son varias, y ahí tenéis de qué manera la administración pública estatal, lo que llamamos la Administración General del Estado, cómo ha ido evolucionando poquito la presencia de la mujer desde el año 2007. He cogido el 2007 de referencia porque es la ley, el punto de inflexión de la Ley de Estatuto Básico del Empleado y de la Ley de Igualdad. ¿Veis cómo ha ido creciendo? Muy poquito a poco, desde un 30,17 a un 30,67. Sin embargo, hay ámbitos laborales en los que las mujeres somos mayoría. Estamos hablando de la administración de las comunidades autónomas, estamos hablando de una presencia muy fuerte en la administración local y de una presencia también grande en las universidades. Si hablamos de los grupos profesionales, pues ahí vemos que hemos ido creciendo en el grupo A1 y en el grupo A2, desde el año 2007, que de nuevo se toma como referencia, que en el grupo A1 había un 38,62% de mujeres hasta un 46,93% que tenemos en el año 2016, que es la última cifra de referencia. Se ha crecido también en el grupo A2, se ha descendido un poco en el grupo C1 y se desciende en el grupo C2 y se ha aumentado en el grupo E. Como veis, bueno, va habiendo pequeñas subidas en los grupos superiores de la administración, tampoco excesivamente como para tirar cohetes significativas, pero bueno, sí puede haber una determinada línea de crecimiento en la administración general, quiero decir, en general, en esos ámbitos. Sin embargo, si nos vamos a lo que son órganos superiores de gobierno de la administración, pues ahí vemos que desde el 2009, en que tuvimos un gobierno paritario, hasta hoy, pues se ha rebajado desde el 50% al 30% de mujeres en órganos de gobierno. Las secretarías de Estado han bajado desde el 2009 hasta ahora, 25%, 20%. Las subsecretarías han subido y las direcciones generales también. Pero si veis en global, aunque parezca que hay un equilibrio, se ha producido una bajada importante, pues desde un 50% hasta un 30% y desde un 25% hasta un 20% en lo que son los puestos más altos dentro del ejercicio del poder, digamos, en nuestro país, ¿no? De gobierno y secretarías de Estado. Si vamos a la presencia de la mujer en el ejército, que es uno de los grandes ámbitos en los que hace relativamente poco tiempo se ha podido entrar y además está muy masculinizado, no solamente por la cantidad, sino por la cualidad del tipo de trabajo que se presta, del tipo de régimen de esos cuerpos. Pues si veis, en total la presencia de las mujeres desde el 2007 hasta el 2016 ha subido muy escasamente, y en mandos del ejército tenemos escasamente un 5,75%, en tropa y marinería un 16,49%, ha bajado, ha subido respecto de los mandos, ha bajado en tropa y marinería, también es que se va ascendiendo, claro, se van dejando los inferiores, se va ascendiendo a los superiores, pero no hay una entrada de mujeres en esos niveles inferiores que vaya paliando ese descenso. Pero vamos a la educación. La mujer, el ámbito en que decíamos tradicionalmente la mujer ha tenido un papel más relevante. Y señoras, miren, y señores, ¿qué porcentaje tenemos de mujeres en educación infantil y primaria? En educación infantil el 97,6% de las personas dedicadas a la educación infantil en España son mujeres. El 81,1% son mujeres en educación primaria. En educación primaria, y eso, ¿sabéis? Dentro del colegio también se podían estudiar los 2 primeros años de la educación secundaria, el 72,3%. Y a partir de ahí empezamos a bajar en los niveles superiores de educación. Las mujeres estamos presentes de una manera
bueno, no digo mayoritaria, es que es, pues en el infantil es 97%. Y esto nos suena mucho a esa condición para la cual estamos especialmente cualificadas, esa condición femenina que al final es el cuidado de los niños, ¿no? Estamos replicando fuera el papel que tradicionalmente hemos tenido dentro en educación de adultos, y un 62,6 también, porque también cuidamos a los mayores. En las enseñanzas deportivas muy poquito, el 16,3, y como veis ahí en las enseñanzas universitarias, pues el 40 y tantos %. Un ámbito que me parece muy relevante, que es la administración de justicia, y ahí tenéis, por un lado, qué porcentaje total, que es el 66,69, cuando hablamos de letrados de la administración, y si hablamos de miembros de la carrera judicial, me parece muy relevante que juezas hay el 64%, magistradas. La diferencia entre jueces y magistradas es que la jueza está en un tribunal unipersonal, la magistrada en un órgano colegiado. Llámale Tribunal Superior de Justicia, llámale Audiencia Nacional, X, está en un órgano colegiado. Las magistradas son el 50,69, pero en el Tribunal Supremo solamente hay un 11,63% de mujeres. Y si nos vamos al Constitucional, hay un 10% de mujeres en el Tribunal Constitucional, 100% en la vicepresidencia porque hay una, y el 0% en la presidencia, obviamente, porque ahora mismo la ostenta un varón. Pero si veis de qué manera el porcentaje en la carrera judicial, esto es muy importante, porque al final los que terminan aplicando las leyes son los jueces, y sorpresivamente pues nos encontramos, me permitís que haga un inciso, con que en un juicio por violación se admite una prueba que es que han seguido a la víctima durante 1 año y medio después de que se produzca el delito. ¿Cómo se puede admitir una prueba posterior a la comisión del delito? ¿Esto cómo es? Esto lo admite el juez. Oye, y los jueces también tienen su mentalidad y también pueden explicar, esta mentalidad puede explicar muchas cosas. Si nos vamos a la diplomacia, señora, allá el porcentaje de mujeres es el 12,07, a día de hoy, que hemos avanzado bastante, porque en 2004 era el 1,16%. 1,16% en toda la diplomacia. Quiere decir que las mujeres no podemos tener carrera diplomática porque no nos podemos mover, porque se supone que nuestros maridos, nuestras parejas, no nos siguen al extranjero. Esa movilidad que necesita el diplomático, pues fijaos, sí se produce perfectamente respecto de ellos y no respecto de ella. Y hay una resistencia muy grande en ese ámbito. Bien, conclusiones. Las mujeres, creo que esto podemos compartirlo, continúan estando infrarrepresentadas en los niveles superiores de la administración pública. Las mujeres se siguen encontrando con techos de cristal que impiden su participación igualitaria en los puestos de toma de decisiones. Las culturas organizativas de muchas administraciones públicas, por los estereotipos, por las prácticas de recursos humanos, a menudo colocan a las mujeres en desventaja, y dichas culturas necesitan someterse a un cambio. ¿Podemos estar de acuerdo en estas conclusiones? Sí. ¿Pensáis que las he extraído yo de nuestro sistema español? Pues no, son conclusiones de un estudio que se ha hecho en el ámbito del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se llama Igualdad de Género en la Administración Pública, y está hecho a nivel mundial. Es decir, que esto que hemos estado hablando aquí, señoras y señores, no solamente pasa en España, sino que pasa en el resto del mundo, porque podemos pensar, hombre, pues nuestra tradición, hay que ver los años que venimos, los 40 años, el retroceso, pues claro, las mujeres estamos así en España, porque estamos. Pues no, señora, estas son conclusiones extraídas de un informe del año 2014, muy reciente, de un programa de Naciones Unidas, hecho con carácter general para todos los miembros de Naciones Unidas y con especial incidencia en determinados países, americanos, asiáticos y europeos, entre ellos no estaba España, entre los europeos que se han tomado, pero las conclusiones, fijaos que pueden ser perfectamente, algunas obviamente no son trasladables, pero por el régimen político en que se encuentra. Bien, hay una serie de recomendaciones en las que no voy a entrar porque ya sé que voy muy mal de tiempo, pero quiero trasladaros de qué manera todo esto que aquí hemos estado hablando se extrapola, puede hacerse extensivo al resto de los países, no solamente de los en vías de desarrollo, no solamente de los subdesarrollados, sino de los países perfectamente desarrollados, los países de nuestro entorno. Bien, aquí terminaría mi ponencia, pero voy a aprovechar este foro que se me ofrece, no quiero irme de aquí, aprovechando también que el día 25 de noviembre vamos a celebrar el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres, para recordaros a todas y a todos que aunque ese día lo que ponemos un poco el foco es en el número de mujeres muertas,
en lo que ponemos el foco es en la violencia física que termina emergiendo a través de esa terrible tragedia que es la muerte de una mujer y de sus hijos. En definitiva, la violencia de género no es más que la consecuencia extrema de la desigualdad. Y que trabajando en igualdad, cada uno desde nuestra pequeñita parcela, es únicamente como vamos a conseguir cambiar la situación y terminar con la violencia de género. Y que no pensemos, yo me he centrado hoy en las leyes, en mi campo de actuación, creo que son importantísimas, pero no pensemos que solo las leyes hacen, nosotros también hacemos en nuestro día a día. Tenemos montones de situaciones que son violencia, que son esos los famosos micromachismos que tanto choteo parece que generan en determinados sectores, que vivimos día a día y que todos debemos reflexionar, cada uno en su ámbito de actuación, qué podemos hacer para frenar, para revertir esa situación de desigualdad, avanzar en igualdad. Es la única manera de que el día de mañana nuestros hijos, nuestras hijas, se vivan libres de esa terrible lacra de la violencia de género. Nada más. Muchas gracias. Bueno, Paca, yo agradecerte tu exposición. La verdad que las conclusiones son contundentes y no, los datos lo dicen todo. A mí me ha traído el recuerdo de su presentación, las conversaciones con mi madre, que es maestra de escuela, y me contaba estas lindezas de cuando ella estudiaba. Y yo no me lo creía, ya es mentira, mamá, es mentira, no puede ser que eso pasara. Y pasaba, ella lo ha evidenciado y es así que pasaba. Bueno, yo cuando se me ponen los vellos a veces de punta, pensando muchas veces cuando me cuenta que si los bordados, que tiene que bordar, que si después, pues yo llego a ser maestra de escuela, que ya está jubilada, gracias a Dios, pero nada, me lo recuerdo, me lo he puesto en el titular. Abrimos un turno de preguntas, si queréis, porque alguien quiere comentar, con Paca, aprovechando que está aquí la secretaria general. Así que si queréis, abrimos un pequeño turno de preguntas, ¿vale? Antes de que me preguntéis, al hilo de lo de las maestras de escuela, hay una por ahí que no sé si lo habréis visto, porque creo que está en internet, un modelo de contrato de maestra, el contrato de maestra, sí. De los que se celebraban con las maestras de escuela de los pueblos. Entonces, el clausulado del contrato incluía cosas tales como, por supuesto, no entrar en los bares, no estar a solas en una habitación con hombre que no sea tu padre o tu hermano, ponerse un doble refajo, no parece que se te pegara mucho, la tela a las piernas, y pues no terminar nunca la jornada de trabajo en el aula sin barrer el aula y borrar la pizarra, y barrer el aula. Esas eran las condiciones laborales de las maestras, que ya eran gente formada y gente en condiciones. Por ahí está el contrato con estas cláusulas y alguna otra, no beber, no beber en público, en fin, toda esta lindeza. Por aquí tenemos, sí, Juan, tenemos el micro. Sí, hola, Paca, quería preguntarte, desde tu punto de vista, si agrupáramos para intentar solucionar el problema que nos ha dibujado, real y aunque internacional, centrándonos en nuestro país y en nuestro entorno, si agrupáramos los posibles ámbitos de actuaciones en familia, educación, sociedad y normas, sin que te lleve tu faceta de jurista, no ya es qué peso o porcentaje le daría de importancia para solucionar el problema, pero sí al menos el orden que habría que actuar en esos 4 ámbitos: familia, educación, sociedad y normas, para intentar solucionar el problema. Gracias. Pues gracias, Juan. Me parece que es muy importante porque yo me he centrado en lo normativo y creo que hay otros ámbitos, me he centrado en lo normativo desde el punto de vista de la educación y del acceso, ¿no? Y hay otros ámbitos muy importantes de actuación. En lo normativo, si veis, pues salvo aplicaciones concretas, las que no he tenido tiempo de entrar, de planes de igualdad, de protocolos de acoso, que
de alguna manera plasmen esas cuestiones que ya están en la ley. No hay mucho más que hacer desde el punto de vista del legislador estatal. Lo que hay es que aplicar lo que hay, aplicarlo bien y aplicarlo con perspectiva de género, porque es curioso que incluso las leyes de igualdad muchas veces las aplicamos y no tenemos esa perspectiva. Desde el punto de vista legislativo, que para mí es fundamental, absolutamente imprescindible, pero no es suficiente. Y tenemos los otros 3 ámbitos que me comentaba. En el ámbito de la educación, creo que se están haciendo esfuerzos importantes desde el punto de vista de las personas que están involucradas en esa educación por hacer educación igualitaria, aunque todavía tenemos rémoras, ¿no? Obviamente todos los conocemos, los colegios, pues de determinadas personas, pero creo que en general los equipos educativos están haciendo bastantes esfuerzos. Es esencial educar en igualdad. Ponérmelo en cuarentena porque ahora vuelvo. Por supuesto que es importantísimo en el ámbito social, bueno, en el ámbito familiar, obviamente, porque los críos reproducen los modelos, hasta que se socializan en el colegio, reproducen los modelos que ven en casa. Y dependiendo del modelo que vean, el otro día salía en televisión que decía una señora, si es que me ha dicho mi hijo con 5 años, recoge eso que es tu función, o sea, ¿qué modelo está viendo en casa cuando se cae algo y le dice a su madre, recógelo tú, que para eso eres lo que tienes que hacer, recoger? O sea, fijaos, ¿no?, de qué manera se reproducen. Pero para mí, hoy día, el ámbito esencial de actuación en el ámbito social son los medios de comunicación. Creo que se está trabajando, creo que todas en nuestras familias estamos haciendo esfuerzos, se están haciendo esfuerzos importantes, creo que en el ámbito educativo también, no solamente en los colegios, en la enseñanza secundaria, en la propia universidad. Estamos trabajando mucho en intentar incorporar la perspectiva de género a nuestras disciplinas, ¿no, Cristina? Ahí estamos trabajando, incorporando asignaturas específicas en materia de género, formando a la gente, pero el ámbito hoy por hoy, el número 1 en que yo creo que hay que actuar es en el ámbito de los medios de comunicación, que tengo la percepción de que desde que salió la ley de igualdad, si recordáis, pues se crearon los observatorios contra la violencia, incluso los observatorios de la publicidad, que están muy abandonados. No se está siguiendo en esa línea. Hoy día vemos anuncios en televisión, hoy día vemos programas de televisión que están replicando roles, pero como hace 40 años. Y más, o sea, están asignando, están cosificando absolutamente a la mujer, están asignando roles de objeto sexual, eso lo vemos en montones de anuncios, montones incluso de programas, y eso lo único que hace al final es replicar pues este estereotipo que venimos sufriendo desde hace tantísimos años y trasladárselo a las generaciones jóvenes. Y vuelvo a lo de la educación, que decía, dejármelo en cuarentena. Es que ya podemos nosotros ponernos boca abajo, educando a nuestros hijos y a nuestras hijas en igualdad. Ya pueden ponerse boca abajo en los colegios. Ya puede hacer el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto de la Mujer, hacer campañas, dedicar recursos, hacer dinero. Si después la imagen, ya esto se ha quedado antiguo, ¿no? Pero esto se lo he dicho yo siempre a mis alumnos, si al final lo que queda es que mandamos a Eurovisión antes muerta que sencilla. ¿Me explico? Ya podemos hacer lo que hagamos si al final en lo público, en los medios de comunicación, la imagen, bueno, no hablemos ya de canciones que se trasladan, de tipo de escuchar, simplemente yo le digo a mis alumnos, a mis alumnas, escuchar lo que bailáis en las discotecas, porque muchas veces es repugnante, tan repugnante que lo que te entran ganas, vamos, yo si fuese chica más joven me pondría en huelga de bailar. En una discoteca, cuando suena una canción que me parece que atenta contra mis derechos como mujer y contra mi dignidad, no la bailaría. ¿Qué es lo que sucede? Que no les prestan atención. Entonces eso normalizamos todas esas situaciones. Y de tal manera que vemos normal pues cuestiones que en absoluto lo son y que hay que seguir poniendo encima de la mesa. Entonces, por orden de dónde habría que actuar hoy de una manera más fuerte, sería en el ámbito social. Es que no quiero extenderme más, pero capítulo aparte merece el tema de las redes sociales, la imagen de la mujer, el control hacia las mujeres. Bueno, hacemos otras jornadas enteras dedicadas a ese tema. De acuerdo. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? Sí, por allí. Manuel,
Un momentito, te llevan el micro. Hola. No, yo quería exponer mi opinión, ¿no? Mi opinión un poco diferente a la tuya. Vamos, tú sabes más que yo, por supuesto, pero yo creo que quien realmente hace cambiar a las mujeres son las propias mujeres. Y el principal enemigo de las mujeres son las mujeres. Entonces, a mí, ¿dónde tiene que empezar el cambio? No en los medios de comunicación, en la familia. Ahí es donde tiene que empezar el cambio. Cuando yo era pequeño, mi abuela, si llegaba mi hermano mayor a la habitación, le decía a mi hermana, levántate que ha llegado tu hermano. ¿Quién estaba metiendo el machismo en mi casa? Pues una mujer. No lo estaba metiendo un maestro, ¿vale? Ni una profesora, ni los medios de comunicación, era la misma casa. Y la mujer, ¿por qué ha mejorado? Mi opinión. La mujer ha mejorado en los trabajos por el esfuerzo de la propia mujer, porque vosotras que estáis aquí habéis hecho el esfuerzo frente a las tendencias que hay sociales de salir de casa y de enfrentaros al trabajo, al mundo del trabajo, como un hombre o mucho mejor, porque tenéis más capacidad. ¿Quién es el que ha hecho por las mujeres? Pues las mujeres que se metieron a médico, las mujeres que se metieron a directora de sucursal de banco, las mujeres que han dado el paso adelante, se metieron a ingenieras, las que se metieron al ejército, las que se metieron a la policía. Y esas son las que están cambiando, en mi opinión, el mapa de la mujer en el mundo del trabajo. Las perspectivas machistas y los roles los transmitimos todos. Tu abuela y tu abuelo también. A ella la educaron así, la educaron su padre y su madre. Creo que es importante también enseñar que no solamente las mujeres somos las que trasladamos valores en la familia. Y hombre, que es duro también que se nos achaque a nosotros que seamos exclusivamente las transmisoras del machismo familiar. Si ella le dice a vosotros, levántate porque a tu hermana, porque viene tu hermano, es porque ella ha sido educada así por su padre y por su madre. Creo que es importante que el contexto de familia es de familia de ambos progenitores, no solamente que si no estamos volviendo de nuevo a asignar y pensar que es la mujer la única que transmite los valores y que es ella la que tiene los valores machistas que al final es los que transmite. Lo transmiten los dos, porque si ella fuera machista y él no lo fuera, a la primera vez que le dice levántate que viene tu hermano, le diría no, porque se va a levantar, oye, mi hermano se siente no sé dónde. Quiero decir que los valores se transmiten en general, que obviamente son muy importantes y que todos y todas seguimos, queramos o no, todos y todas seguimos transmitiendo valores. Por eso es tan importante que lo pensemos y que reflexionemos sobre este tema. Por eso es importante que en nuestras actitudes que no normalicemos y que esto es normal, es decir, muchas veces nos paremos a pensar, oye, que esto que estamos haciendo o por dónde va. Entonces, la familia, importantísima, claro que sí, pero la familia tiene el papel esencial, fundamental, de inculcar valores y tiene que estar luchando permanentemente a partir de los 3 años, desde que el niño o la niña entra en el infantil, empieza a luchar permanentemente contra los roles que la sociedad viene asignando. Es decir, que no nos fustiguemos tampoco en la familia, sino que mal lo estamos haciendo. Yo creo que las familias están haciendo un esfuerzo importante, hombre, pues una habrá más que otras, pero creo que se están haciendo esfuerzos importantes como para que nos fustiguemos y sobre todo que nos fustiguemos las mujeres. Hace ya muchos años en un claustro, parece que estaba Guillermo de rector y yo era claustral y hubo comentario y un señor, un claustral, levanta la mano y dice, porque si fulanito, no sé qué situación se había producido, ¿no? Claro, esto es como al niño que le pone un caramelo, todo esto en alto, 300 personas, el niño que le pone un caramelo y se come un caramelo y se come otro y al final con una indigestión. Dice, ¿de quién es la culpa? ¿Del niño? No, de su madre, dijo públicamente. Yo no me acuerdo incluso si mami o Pepe estaba ahí, y se levantó un clamor, eso fue un claustro en ciencia de educación. Un clamor, ¡wow! ¿No? Como es su madre, tocaba a su padre y su madre, ¿no? Si no es del niño, porque el niño es muy chico. Bueno, pues es que he visto un anuncio hace muy poquito tiempo
que os voy a decir cuál es, que vuelve a repetir exactamente lo mismo. ¿Habéis visto ese anuncio que es sobre un tema gravísimo, claro, que es el alcohol en los adolescentes? Dice, cada no sé cuánto tiempo, tu hijo no sé qué, pero tu hijo, y se lo dice a ella. Fijaos en el anuncio, y le dice a las madres, pero tranquila, es el mensaje, tranquila, tu hijo no bebe. Ojo, ¿responsabilidad de quién? ¿De la madre? De la familia, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues esto que pasó hace ya un montón de años, como digo, asignación exclusiva a la madre de responsabilidades. Quiero decir que no es la madre, es que es la propia sociedad, es el contexto, Manolo. El que nos está llevando somos nosotros las responsables al final. Fijaos en ese anuncio que os he dicho, que dice, tranquila, que tu hijo no bebe. Yo cuando lo vi no daba crédito, porque en todo caso sería tranquilos, ¿no? Padre y madre, dos padres, dos madres, ¿sí? Modelo de familia distinto que hemos visto. Pues no, tranquila, que tu hijo no bebe, te quedas tú con un sentimiento. Es culpa mía al final, solo mía, que mi hijo o mi hija beba. Vamos a intentar ver que es de todos, Manolo, no solamente de las mujeres. Corta, que ya... De acuerdo. Bueno, última pregunta por allí, ¿vale? Paca, siempre te he escuchado como secretaria general y he disfrutado hoy de escucharte en tu salsa, en lo que yo quería escucharte, y quiero decir que comparto todo lo que tú has dicho y seguramente si llegas a hablar media hora más o una hora más seguramente hubiera seguido compartiendo todo lo que estaba diciendo, ¿no? Me ha encantado que nos llames señoras a todos los que estamos aquí porque sé lo que algunas personas, algunas mujeres sienten cuando dicen señores, ¿no? Y les falta decir señora, no me siento... Aunque hay personas que creen que ese debate no debe existir, sabes que yo lo he mantenido en algún claustro y me han machacado por defender el que creo que el lenguaje para que sea integrado tiene que hablar de personas o de hombres y de mujeres o viceversa, ¿no? Creo que te agradezco eso. Yo creo que el machismo no es solamente una cuestión de voluntad de la mujer de salir o no salir, hay un machismo estructural que está, lo vemos en muchísimas cosas. Hay mujeres que han llegado a ser médicas porque resulta que han tenido que superar una serie de hándicaps que había, o ser astronauta, o ser ingeniera, etcétera, por lo cual no solamente es que querían salir de una situación que estaba, sino que en algunos casos han tenido que superar una serie. Yo vi aquí en esta escuela cuando empezaron las dos primeras chicas a estudiar ingeniería y me pareció ahora eso está mucho más normalizado y puedo decirte que muchas de ellas ahora mismo tienen cargos importantes en empresas y yo creo que ese es el camino que había que tener, por lo cual te agradezco muchísimo tú eso porque nos has ilustrado muchísimo de lo que venimos y lo que me temo que podemos ir si nos ponemos un poquito de orden por todo el retroceso ideológico que está habiendo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero agradecer personalmente a nuestra secretaria general, Paca Fuentes, por su intervención en esta jornada de calidad del personal de administración y servicios, por la colaboración de la unidad de igualdad entre mujeres y hombres en esta jornada. Y nada, muchísimas gracias, Paca, por tu intervención. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Gracias.